Bueno, tenemos como tema de hoy pH. El pH es una escala de medición de la acidez y la alcalinidad de una sustancia. Todas las sustancias que nos rodean, todas las sustancias que utilizamos, pueden ser o ácidas, o básicas, o neutras. Es decir, ni ácidas ni básicas, ¿sí? Básico y alcalino es lo mismo, ¿eh? Una sustancia neutra es el agua, ¿sí? Es la única sustancia neutra. El agua en su estado lo más puro, ¿no? Después, del valor 7 para abajo hacia el 0 tenemos las sustancias ácidas. Del 7 hacia el 14 tenemos las sustancias alcalinas o básicas. Yo marqué dos ejemplos en esta escala. La piel, que es una sustancia ácida, 5.5 aproximadamente. Siempre tenemos que mantenerla en este punto. Y alcalino es un detergente, por ejemplo, ¿sí? En un punto de 10 en la escala. Hay un montón de sustancias, es decir, todas las sustancias que nos rodean pueden ser o ácidas o básicas, ¿sí? En un ejemplo que tenemos que tener en cuenta el pH, o es útil saber el pH, es las sustancias de los alimentos. Por ejemplo, si nosotros consumimos muchas sustancias ácidas, vamos a acidificar nuestro organismo. Entonces, ¿qué tenemos que intentar? Equilibrar sustancias ácidas con alcalinas. Ejemplo, sustancias ácidas son las carnes. Sustancias alcalinas son las verduras. Entonces siempre tenemos que mantener un equilibrio para tener una alimentación sana, saludable, equilibrada y así que nuestro organismo funcione lo más adecuado y equilibrado posible. Otro ejemplo es, ahora que se acerca el verano, las piletas de natación. Las piletas de natación, el agua que le ponemos al inicio de la temporada tiene que durar el mayor tiempo posible. Si es toda la temporada, mejor. ¿Cómo vamos a controlar? Con el pH. Vienen unos aparatitos que se llaman pHímetro, que se toma una muestra de agua lo más profundo posible y se mide. Tiene que estar siempre en el rango de 7, 7.1, no salir de ahí. Ya donde el agua varía mucho, ¿qué tenemos que hacer? Ver. Si viene para el rango de lo ácido, le tendremos que echar una sustancia alcalina. Si va mucho para el rango de lo básico o alcalino, una sustancia ácida. ¿Sí? Por eso se usan distintas sustancias para mantener el agua. Equilibrar. ¿Por qué? Porque un ácido se neutraliza con una base. O al revés. Una base se neutraliza con un ácido y se lleva al punto neutro. ¿Sí? A un punto 7. Entonces, siempre tenemos que intentar mantener el equilibrio. Bueno, y acá estamos con las tres teorías que se fueron dando por distintos científicos que a lo largo del tiempo fueron estipulando y fueron dando sus teorías, ¿sí? Tenemos a Bronsted-Lowry que lo que dice es que los ácidos son sustancias que ceden hidrógenos o protones, ¿sí? Los hidrógenos cuando se ceden, ¿sí? Se ceden como cargas positivas. Ahora voy a dar un ejemplo gráfico. Y las bases captan esos protones que cedió el ácido. Arrhenius lo que dice es que los ácidos producen protones, ¿sí? De vuelta, hidrógenos más, y las bases producen iones hidróneo o hidroxilos, que son los OH con carga negativa. ¿Por qué las cargas? Recordemos iones. Cuando hay una carga positiva quiere decir que un electrón se fue, ¿sí? Fue cedida a otra especie, a otra sustancia. Y cuando hablamos de sustancias con cargas negativas, exceso de carga negativa, es porque esa sustancia captó electrones que le dio otra sustancia. Entonces quedó cargado negativamente. Lewis lo que dice es que la base, él se basa en los electrones. ¿Qué pasa con los electrones? Estos dos científicos hablaron de especies químicas, ¿sí? De protones o hidrógenos más y de, en este caso, oxidrilos o H menos. Acá él se basa en los electrones porque Lewis, ¿quién es? Es quien dijo que los elementos o los átomos quedan estables con 8 electrones en su última órbita. Esa es la teoría del octeto. Entonces, ¿qué es lo que se basa en eso? Entonces, las bases son quienes donan un par de electrones y los ácidos es quien lo captan, ¿sí? Eso es lo que dice Lewis.
Bueno, y acá tenemos dos ejemplos. Tenemos un ácido que tiene su especie, ¿sí? O la fórmula química, mejor dicho, es H2SO4, es ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando entra en solución o cuando entra, mejor dicho, en reacción con otra sustancia, las sustancias se rompen, es decir, los átomos se van a reordenar, entonces se rompen los enlaces para formar nuevos enlaces. Esto se rompe acá, quedándome los hidrógenos por un lado y esta otra especie, SO4, por otro. Pero ¿qué pasa? Los electrones de los hidrógenos se los lleva la otra especie, la SO4. Entonces, ¿qué pasa con el hidrógeno? Queda cargado positivamente. ¿Qué pasa con esta especie SO4? Queda cargado negativamente, con dos cargas negativas porque se llevó, ¿sí? Los dos, así vamos a hacer, los dos electrones del hidrógeno. Entonces, acá tengo un protón, que es de lo que hablan ellos dos, ¿sí? Brostolobri y Arrhenius. ¿Qué pasa con una base o una sustancia alcalina? Esto es hidróxido de sodio. Cuando entra en reacción con otra sustancia, ¿qué pasa? Se rompe acá, quedando el metal por un lado y la especie OH o hidroxilo por otro. Lo mismo va a pasar. El metal, en este caso el sodio, se queda sin un electrón porque se lo lleva esta otra especie, entonces queda cargado positivamente. Esta otra especie, el OH, se lleva el electrón, en este caso del sodio, quedando cargado negativamente. Siempre el OH va a quedar cargado negativamente porque siempre se va a llevar el electrón del metal porque se lo cedió. ¿Para qué? Para que alcance la estabilidad siempre, ¿sí? Entonces, estas sustancias que empiezan a reaccionar y que reordenan sus electrones, ¿qué va a pasar? Sus enlaces, perdón, sus enlaces, ¿qué va a pasar? El hidrógeno que se liberó, el protón que se liberó en el ácido, se va a unir con el hidroxilo que se liberó en la base, formando agua. Y el metal se va a unir con la otra especie, en donde está el no metal con el oxígeno, para formar una sal. Esto sería una reacción de neutralización. Bueno, hoy había dado como ejemplo una sustancia ácida y una sustancia básica, que son estas dos, como cuando entran en contacto con otra sustancia se rompen los enlaces y nos quedan los protones que nombran las dos teorías de Brostolobri y de Arrhenius y las especies con carga negativa, los iones, que en este caso la teoría de Arrhenius nos nombra al ion hidroxilo u oxidrilo. Vamos a armar la ecuación química de cómo quedaría una reacción de ácido y base y para ver qué pasa con estos enlaces que se rompieron, cómo se unen formando otras nuevas sustancias. Vamos a poner el ácido, vamos a poner la base y vamos a armar el producto para ponerlo. De una manera sencilla también, por si alguno necesita ver cómo se forma. Tenemos que tener en cuenta cómo se rompe la especie, así cómo se rompe el enlace. Entonces vamos a copiar esto acá, pero siempre primero con la especie que contiene el no metal, en este caso SO4. Son dos electrones los que van a ir en esta especie, los que ella captó para poder estabilizarse. Entonces, esos dos los vamos a poner como si fueran dos enlaces, dos rayitas. Y en estos dos enlaces vamos a poner esos dos hidrógenos que se formaron como protones, ¿no? Luego vamos a poner del otro lado, en un espacio, el hidroxilo. Vamos a poner el metal, pero en este caso el metal aporta un electrón a esta especie para formar el ion OH. Entonces, un solo enlace con la especie OH. ¿Qué va a pasar? En una reacción de ácido-base se forma agua. Entonces, acá tenemos el ejemplo H más H son H2O, ¿sí? Esta es la especie agua, H2O. Si contamos, dos hidrógenos, un oxígeno. Pero ¿qué pasa? Me queda un hidrógeno sin unirse a nadie. Entonces,
¿Qué me está faltando? Una base más. La vamos a escribir. Vamos a poner de vuelta el ion hidroxilo y lo vamos a unir. Entonces, ¿cuántas aguas se formaron? 2. Estas las vamos a poner acá. Le vamos a poner un 2 grande que me va a indicar que tengo 2H2O. Y acá vamos a poner la sustancia que se formó, que es una sal. ¿Qué voy a poner primero? Siempre va el metal. Como tengo 2, le voy a poner un 2. Y ahora voy a poner la otra especie que contiene el no metal, SO4. Que lo podemos poner entre paréntesis o no. Depende. Esperen que me queda súper apretado. Ahí. Voy a correr un poquito para que se note. Ahí está. ¿Qué pasa? Me falta equilibrar este lado. Entonces, tengo dos sodios. Acá le tengo que poner un 2 grande, ¿sí? Y después, nada más. Ya me quedaría equilibrado, ¿sí? Puedo contar, puedo mirar, controlar. ¿Por qué? Porque de un lado me tienen que quedar los mismos átomos que del otro. Siempre equilibrado, balanceada la ecuación. Siempre. Y si prestamos atención, los mismos átomos que están en los reactivos tienen que estar en los productos. Una reacción química es esto, es la transformación de una sustancia en otras. Es decir, ningún átomo nuevo entra ni ningún átomo se va. Siempre los mismos que están formando los reactivos tienen que estar formando los productos.